Buenas noches, profesora y compañeros. Hoy junto con mi compañero Adrián y mi persona Cándida Cárdenas, les hablaremos un poco acerca de un fenómeno que vemos a diario en los deportes y puede explicarse mediante la física. Nuestro proyecto más que nada analiza el movimiento de proyectiles en los deportes y su análisis mediante la mecánica clásica. La física es una ciencia que nos permite comprender cómo se mueven los objetos y qué fuerzas influyen en ellos. Muchas veces estos principios están presentes en actividades cotidianas, como en los deportes, aunque no siempre somos conscientes de ello. Nuestro caso de estudio se centra en analizar más que nada la trayectoria de un balón de fútbol cuando es pateado. Estudiamos cómo estas variables, como la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento y la gravedad, puede determinar el recorrido de este balón. El objetivo principal de este proyecto fue aplicar los conocimientos del movimiento de proyectiles a una situación real, utilizando ecuaciones físicas y una simulación que nos permitiera visualizar el comportamiento del balón. El estudio del movimiento de proyectiles comenzó con Galileo Galilei, quien descubrió que los objetos lanzados al aire siguen trayectorias parabólicas. Más adelante, Isaac Newton explicó este fenómeno mediante sus leyes de movimiento. Empecemos preguntándonos qué es un proyectil. Un proyectil es cualquier objeto que se lanza al aire y que se mueve principalmente bajo la influencia de la gravedad. En este caso, el balón de fútbol actúa como un proyectil cuando es pateado por un jugador. El movimiento de proyectiles depende principalmente de tres factores muy importantes, como son la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento y la gravedad. Estos elementos determinan la forma y la trayectoria y la distancia que recorrerá ese objeto. Cuando un objeto es lanzado con cierto ángulo respecto al suelo, su trayectoria no es recta, debido a la combinación del movimiento horizontal y vertical. El objeto describe una trayectoria en forma de parábola. En el movimiento horizontal, el objeto mantiene una velocidad constante. ¿Por qué? Porque en condiciones ideales no existe una fuerza que pueda cambiar esa velocidad. Por eso, el balón puede avanzar de una forma uniforme en esa misma dirección. En cambio, en el movimiento vertical actúa la gravedad, que provoca que el balón primero ascienda, alcance una altura máxima y luego comience a descender nuevamente hacia el suelo. Para calcular la velocidad horizontal utilizamos la siguiente ecuación, que es velocidad sub x es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo teta. Esta componente es la que determina qué tan alto puede subir un balón durante su trayectoria. La velocidad vertical se calcula con la ecuación que tenemos en pantalla, donde VY representa la velocidad vertical. Esta se obtiene multiplicando la velocidad inicial por el seno del ángulo en el que se lanza el objeto, A teta. partir de estas ecuaciones también es posible poder calcular la altura máxima que puede alcanzar el balón o el proyectil cuando es lanzado. En este punto ocurre cuando la velocidad vertical se reduce a cero antes de que pueda empezar el descenso. Otra variable importante es el alcance horizontal, que representa la distancia total que recorre el proyectil desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde se vuelve a tocar el Para suelo. nuestro ejemplo, supusimos que un jugador patea un balón con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo de lanzamiento de 40 grados respecto al suelo. Con estos datos calcularemos lo que es la velocidad horizontal, la velocidad vertical, la altura máxima y el alcance horizontal. Con estos datos aplicamos las ecuaciones del movimiento de proyectiles. Primero calculamos las componentes horizontal y vertical de la velocidad y luego utilizamos estas variables para determinar la altura máxima y el alcance horizontal del balón. Los resultados obtenidos muestran que el balón tiene una velocidad horizontal aproximada de 15.32 metros por segundo, una velocidad vertical de 12.86 metros por segundo,
Alcanza una altura máxima de 8.43 metros y recorre aproximadamente 40 metros. Para presentar este fenómeno, realizamos una simulación en Canva, donde recreamos el lanzamiento del balón utilizando los valores obtenidos de los cálculos. Esto nos permitió visualizar claramente la trayectoria parabólica. En condiciones reales pueden influir otros factores importantes como son la resistencia al aire, la rotación del balón, el viento, la forma del objeto. Estos pueden hacer que cambie ligeramente la trayectoria del proyectil. En condiciones reales pueden influir otros factores importantes como son la resistencia al aire, la Y para rotación. concluir, el movimiento de proyectiles permite explicar científicamente la trayectoria de un balón en el fútbol. Este proyecto demuestra cómo los principios de la física pueden aplicarse para comprender fenómenos presentes en nuestra vida cotidiana.